¿Sabías que tu perro te habla todos los días y que quizás no lo entiendes? La mayoría de las personas creen que los perros se comunican solo con los ladridos o con el movimiento de la cola, pero esto solo es la punta del iceberg. Y es que su verdadero lenguaje es el lenguaje corporal. Y este lenguaje está lleno de detalles. Y si lo aprendes, podrás comunicarte con tu perro eficazmente, saber qué necesita y hasta prevenir problemas en un futuro. Así que hoy te voy a explicar 6 señales súper importantes para que empieces a entender a tu perro desde ya. Y es que estas señales la mayoría de los dueños las desconocen y las pasan por alto. Y oye, quédate hasta el final porque te daré un consejo extra para que entiendas el mundo como tu perro lo entiende. Muy buenas, soy Isabel Cárdenas, psicóloga experta en el comportamiento animal. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal, donde aprenderás sobre educación canina y mucho más aquí en ICAM Adiestramiento Canino. Y oye, con este vídeo va a cambiar la forma en la que entiendes y te comunicas con tu perro, así que allá vamos. La señal número 1 es su colita, su cola. Y es que mucha gente cree que si el perro mueve la cola muy rápido, eso es que está feliz. Y no siempre. Incluso casi siempre esa cola que se mueve muy rápido lo que está indicando es nerviosismo y hasta incomodidad o que incluso está a punto de morder. La cola es un termómetro emocional. Cola relajada y suelta, perro tranquilo y seguro. Cola rígida y en alto, perro tenso e inseguro. En alerta, cola entre las patas, pues oye, inseguridad, miedo. Y lo que os decía, cola que se mueve muy rápido, incluso acompañado con un cuerpo muy rígido, muy tenso, puede ser que está a punto de convertirse este momento, en un momento de agresividad, en una mordida, por ejemplo. Pero igual de importante es que no te fijes solo en la cola, fíjate en el cuerpo completo. Una cola aislada no te va a decir apenas nada del estado emocional de tu perro. Tendrás que mirar el resto, las orejas, la tensión de su cuerpo, sus ojos incluso. Pero eso, recuerda que una colita que se mueve mucho no siempre es felicidad. La señal 2 son los bostezos. Recuerda, un bostezo no significa siempre ni hambre ni sueño. En el lenguaje canino, bostezar es un signo de calma. Es una forma de comunicar estrés e incomodidad. Por ejemplo, si un niño abraza muy fuerte a un perro y el perro no se siente cómodo, no quiere ese abrazo, probablemente se ponga a bostezar, en plan diciendo, dame espacio, déjame en paz. El bostezo también lo utilizan mucho entre ellos. Cuando hay un perro delante, el perro bosteza, como diciéndole, oye, que yo no quiero peleas, no quiero conflictos, calla paz. Así que la próxima vez que tu perro bostece, no digas, ay, el pobre, tiene sueño, tiene hambre. Y estate atento, vigila y observa qué está ocurriendo alrededor, que al final está incomodando a tu perro. Y no ignores esta señal. Señal número 3. Las orejitas. Si la cola era el termómetro emocional, las orejas son el radar emocional. Orejas hacia adelante, atención, curiosidad, interés. Orejas hacia atrás, miedo, inseguridad, incomodidad. Incluso orejas que se mueven muy rápido pueden ser pues signo de desconfianza, viendo qué está ocurriendo, está incómodo. Confusión, esa era la mejor palabra, más que desconfianza, confusión. Y es que el perro está como intentando descifrar qué está ocurriendo. Las orejas nunca mienten, pero igual que con la colita, hay que hacer la lectura del lenguaje en conjunto. Lo que dice el cuerpo junto a las orejas y la cola. Porque recuerda que aislar una parte del cuerpo para intentar saber lo que dice el perro te puede generar confusión. La señal número 4 sería el cuerpo congelado. Pues sí, muchas veces se quedan como ultra mega quietos, ¿no? Rígidos como una estatua, en alerta. Este congelamiento a veces es la última señal que tu perro te da antes de gruñir y de morder. Es como si dijera al perro, hasta aquí hemos llegado, ya está bien. Así que bueno, si consigues aprender a observar y conocer lo que tu perro dice en este momento, puedes evitar una mala experiencia, una mordida, que tú lo pases mal, que tu perro lo pase mal
o que cualquier persona lo pase mal. La señal número 5 es lamerse mucho el hociquito. Lamerse mucho el hocico es otra señal de calma en el lenguaje canino. Y es una forma de autorregularse. Es en plan, estoy algo nervioso, necesito tranquilizarme. Esto puede pasar en situaciones nuevas o incluso tensas. Por ejemplo, al entrar en un parque canino con perros desconocidos. Muchos perros empiezan a lamerse como diciendo, me siento incómodo, no quiero conflicto, ¿vale? Y la última señal, la número 6, es rascarse mucho. Esto de, ay, me pica. Y oye, esto no significa siempre que tu perro tenga pulgas. Muchas veces es una descarga de tensión. Como cuando tú estás nervioso y te dedicas a morderte las uñas, o a morder un boli, o incluso sí, a rascarte la cabeza o a tocar el pelo, pues algo así. Que oye, si tu perro no para de rascarse y ves alguna otra cosilla que se mueva, sí que son pulgas. O que tenga algún otro problema de piel y sí, oye, hay que llevarlo al veterinario. Habría que diferenciar un poquito la situación en la que ocurre. Si ocurre en situaciones sociales o cuando un estímulo estresante y tu perro se pone a rascarse, sabemos que es porque está nervioso. Pero si da igual lo que ocurra y tu perro está todo el día rascándose, probablemente sea un problema veterinario, así que vete corriendo al veterinario. En resumen, rascarse no siempre es me pica, siento picor, sino que puede ser estoy nervioso, necesito relajarme. Así que bueno, como ves, tu perro se comunica constantemente con la cola, con los bostezos, con la fórmula esta última de rascarse mucho, con lamerse el hocico, muchas fórmulas, ¿no? Así que oye, si lo aprendes podrás anticiparte a lo que tu perro necesita, entenderle mejor y que mejore muchísimo vuestra comunicación. Y recuerda, educar a un perro no es gritarle ni ponerte como loco, es escucharle y darle lo que finalmente tu perro necesita. Cuéntame en comentarios si tu perro en alguna ocasión ha hecho algo de esto que hemos hablado, si lo has visto en tu perro o en tu perro. Cuéntamelo, que me gustaría saberlo. Y oye, por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comparte y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ningún otro vídeo. Y bueno, aquí te veo muy prontito en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Con ICANN Adiestramiento todo va a cambiar. Tu perro aprende y tú vas a disfrutar. ICANN Adiestramiento, confianza y corazón, juntos construyendo una gran conexión. Desde un cachorro hasta un perro mayor, cada uno aprende con respeto